Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva jornada. Hoy tenemos la segunda charla de la Cátedra Mercedes Rodrigo. Hoy tenemos un invitado especial, es el profesor Olver Quijano Valencia, viene de la Universidad del Cauca. El profesor es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Es magíster en estudios sobre problemas políticos latinoamericanos. Es especialista en docencia sobre problemas latinoamericanos, contador público de la Universidad del Cauca. Es profesor titular de la Universidad del Cauca y autor y coautor de varios libros y ensayos sobre antropología política y sociedad. Pues el profe ahorita también se presentará. Como ustedes se enteraron en la jornada pasada, la metodología básicamente es que el profesor va a hacer su conferencia. Él tiene más o menos hora y media de conferencia y tendríamos media hora para las preguntas que ustedes tengan. Acuérdense, estamos aquí los que estamos presentes en el auditorio, pero también las personas que están conectadas con nosotros en este momento de forma virtual harían pues las preguntas que consideren y quieran pues hacerle al profesor. Les recordamos que la cátedra en este año, la cátedra 2014, se llama Conflicto y Paz en clave de memoria, lectura pendiente de las regiones. Tanto la Universidad San Buenaventura, que es donde vamos a desarrollar estos 5 primeros módulos, la Universidad ICESI y la Universidad Libre les da la bienvenida y esperamos pues que tengamos una jornada muy productiva, de mucha reflexión, que podamos hacer muchas preguntas y podamos pues como entre todos poder discutir y analizar la situación. Bienvenido, profesor. Buen día para todos, para todas, los que están aquí, los que están acompañándonos virtualmente. Mil gracias pues a la Universidad San Buenaventura por esta invitación para intentar conversar con ustedes algunos tópicos sobre estos problemas complejos que nos asisten históricamente al país. Yo saludo mucho estos espacios, en especial en la Universidad Contemporánea Colombiana, que hace rato está paulatinamente casi que desvaneciendo la lectura del contexto en el quehacer cotidiano. Así que todo esfuerzo por traer a colación y traer para el ahondamiento los problemas del contexto son bienvenidos en una universidad que tiende a tramitar la dictadura de la hiperespecialización. Gracias por la invitación a la cátedra. Yo creo que la relación pedagogía y memoria es absolutamente indispensable hoy. Lo que voy a intentar hacer es, a mí me han pedido hacer una lectura desde lo que hoy se denomina la colonialidad. Yo voy a intentarlo hacer de alguna manera, de manera implícita estaría esta impronta en lo que voy a decir acá. Yo vengo del Cauca, como ustedes conocen, es uno de los espacios biofísicos y socioculturales de alta complejidad y donde se ha asentado el conflicto en todas sus dimensiones. Así que esto que parte de nuestra vida pues ha sido un testimonio también de constatar este tipo de cosas que hacen parte que nos habitan todavía en el contexto de la sociedad colombiana. Yo voy a presentarles algunos elementos para la conversación. Yo privilegio siempre la conversación como la posibilidad de reencontrarnos y de buscarle algunas salidas a los problemas más acuciantes del país. Inclusive, siempre que me preguntan qué hacer para hacer una buena tesis, yo digo que hay que conversar mucho y caminar bastante, que es un poco lo que hacemos. Algunos elementos para la conversación voy a dejar acá, sobre lo que puede ser mi percepción siempre inconclusa sobre el fenómeno, un tema altamente complejo y yo creo que un poco incomprendido, bastante incomprendido. No hay una postulación de verdad, sino una contribución para ampliar o densificar la comprensión de este fenómeno. Esto es lo que voy a compartir con ustedes brevemente, no, en una hora y 20 tal vez. Estos son los temas por los que voy a pasar rápidamente.
Es decir, el problema del conflicto en su complejidad, uno de los problemas más de los cuales ha derivado una alta complejidad en la vida nacional, que es el problema del desarrollo, le hace el modelo de desarrollo adoptado históricamente y profundizado y exacerbado en la vida contemporánea, y finalmente algunos elementos sobre lo que personalmente creo que es una especie de reducción y simplificación del conflicto nacional. Bueno, algunas premisas básicas son las que acabo de decir. Sin embargo, adicionar que lo que voy a compartir aquí son unas apreciaciones por fuera del literario de las salvaciones. Generalmente en ciencias sociales hay mucho intelectual que obra como desde un horizonte salvífico, y de eso no se trata. Y reitero que lo que voy a decir acá está más cerca de una ontología abierta de creación y de búsquedas. Empezaré diciendo que, para recordar un poco la interpretación que William Ospina hace de alguna obra de García Márquez, para él, y claro, para García Márquez, el dilema estaría arraigado en lo que se denominan los males que echaron a perder a Macondo. Los males que echaron a perder a Macondo, y que tal vez son los que tienen un poco, del cual ha tomado la raíz el conflicto, tienen que ver con las siguientes. Primero, la fiebre del insomnio, que es lo que creó la peste del olvido, y por eso ejercicios como este de recuperar la memoria son absolutamente imprescindibles. Entonces, primero la fiebre del insomnio, que creó la locura, la peste del olvido. Es algo así como una patología nacional. Segundo mal que echó a perder a Macondo es el huracán de las guerras, que generó la locura de la venganza. Es un país que no ha superado el odio y esta especie de espíritu frente nacionalista. El tercer mal se denomina la hojarasca de la compañía bananera, ¿recuerdan? Que creó la ignorancia de nosotros mismos, es decir, una especie de imaginario colonial que nos habita y no deja vernos, y no deja de reencontrarnos con el territorio, aprender del territorio, inventar una política y una economía y una vida a partir de la singularidad sociocultural. Y finalmente la ausencia del amor, una sociedad que, a pesar de que somos una sociedad ligera, prominentemente los abrazos, en algunos momentos históricos nos hemos ido quedando sin los abrazos, sin los afectos, y ha imperado cierta desazón en la vida nacional. Ahí es donde nos preguntamos siempre cuál es el lugar de la esperanza. Y segundo, leerles, porque este es el espíritu de lo que les voy a plantear. Yo creo que lo que voy a decir aquí, para los que quieran tener más precisión y concisión sobre esto, pues se leen este libro que salió el año anterior. William Ospina nos ha hecho el favor de incorporar este librito, que me parece fabuloso, sobre todo para escenarios de pregrado y bueno, también de posgrado, para entender la complejidad del fenómeno. Voy a leerles un poco, porque aquí estaría el espíritu de lo que intento decir. La dirigencia colombiana se pregunta cada vez más, con más frecuencia, cuál es la causa de los males, y casi siempre señala con el dedo hacia algún costado de nuestra compleja realidad. Atribuyó la culpa a los bandoleros de los años 50, pero después de exterminarlos, el mal siguió creciendo. Atribuyó la culpa a las primeras guerrillas, a las que entonces no se les reconocían causas internas, es decir, la responsabilidad era del comunismo internacional. Pero una vez caída la Unión Soviética y clausurado el proyecto comunista, los males de Colombia seguían en pie. A finales de la década de los 80, la culpa de todo nuestro desorden está en los grandes capos del narcotráfico, pero una vez abatido Gonzalo Rodríguez Gacha en el litoral del Caribe, avaliado Pablo Escobar en los tejados de Medellín, extraditados a los Estados Unidos los hermanos Rodríguez Orejuela y exterminados entre sí los hombres del cartel del norte del Valle, los problemas de Colombia persistían. Eran las guerrillas las causantes de todo, era la delincuencia común, era el invierno. Todos estos esfuerzos por encontrar un culpable en nuestras pestes evitaban el problema central, es decir, preguntarse quién arrojó a los guerrilleros a la insurgencia, a los delincuentes al delito, a los pobres a la pobreza, a los mafiosos al narcotráfico, a los paramilitares al combate, a los sicarios a su oficio mercenario, sino una manera de gobernar el país que cierra las puertas a todo lo que no pertenece al orden de los escogidos. Dice William Ospina en este mismo texto que no hay peores violencias que aquellas que no se comprenden. Y mi hipótesis es esa. Es un conflicto que aún no se comprende en su densidad, en su complejidad. Y yo sí creo que mientras no entendamos el conflicto como una deriva estructural, es muy complicado.
Y porque persiste todavía esto, por eso este escenario sobre la memoria es muy importante para mi gusto. Creo que se nos sigue olvidando recordar. Y ahí es muy importante este esfuerzo que hacen las 3 universidades y la cátedra para enfatizar la necesidad de reivindicar y recuperar la memoria. En primera instancia, entonces, sobre el origen y la originación de un conflicto singular, complejo y resuelto. No es la genealogía específica, el momento histórico donde nace el conflicto, sino cómo se ha ido originando, es decir, paulatinamente, históricamente configurando. Sobre eso diré lo siguiente. Yo creo que persiste este fenómeno. Existe una especie de configuración colonial del relato y del proyecto de nación. Y eso se lee claramente en cómo se ha configurado un proyecto de nación que ha sido una gran exclusión. Entonces persiste esta lectura o el influjo del colonialismo en la configuración del relato y del proyecto de nación. Un proyecto que, reitero, ha estado, cuyo sustrato es la exclusión. De ahí que persiste todo esto en el país con evidentemente otras manifestaciones estrictamente lugarizadas. Se ha ido configurando históricamente, existe una configuración colonial de todo, de los lenguajes, ¿cierto? Porque aquí la lengua hasta el 91 predominante era el castellano, luego hubo un reconocimiento de las otras, pero en sus territorios nomás. Una configuración colonial de los saberes. Lo que hacemos generalmente en las universidades las universidades son un proyecto moderno, colonial, eurocéntrico y de mucha exclusión en términos cognitivos. La universidad también termina siendo un mal ejemplo de justicia cognitiva. Bueno, esto es otra cosa que podemos conversar en alguna otra oportunidad. Hay una configuración colonial de la memoria, ¿cierto? La historia nuestra, la historia de los triunfadores, de los militares, de los ricos y del clero. Hay una configuración colonial en síntesis de nuestro mundo inmediato. Y persiste esta manía o el legado colonial de invadir, de expropiar, de desconocer y de excluir. Y eso es desde siempre, hasta hoy. A pesar de alguna legislación que intenta combatir esto, las prácticas van por otro lado. Y creo que este legado colonial es el que hay que detenerse a analizar. Cómo invadimos, cómo expropiamos, cómo es que desconocemos cotidianamente, y las prácticas de la exclusión son totalmente necesarias para dar cuenta de la configuración histórica nacional. Existe también una mirada colonial sobre el territorio. El territorio pasó de ser visto como un espacio vacío, en tanto no era susceptible de activarlo productivamente, hoy a configurarlo como un espacio propicio para la expoliación. Y esto, en términos del segundo tema que se llama el desarrollo, es lo que hoy se ha reactivado mediante una figura gubernamental que se llama la locomotora minera. Ustedes saben que la minería se configuró colonialmente como la desposesión del territorio. Y este imaginario sobre el territorio pervive de manera muy profunda en gran parte de la sociedad colombiana. Esa es la mirada colonial sobre el territorio. Entonces, hoy, cuando hay una especie de afianzamiento de lo que se llama hoy la economía verde, pues el territorio es un escenario privilegiado para la expoliación. Así que lo que existe es un régimen colonial y la idea y el esfuerzo histórico por construir una nación unitaria en medio de la diversidad. Como lo diré más adelante, es un esfuerzo fundamental por blanquear la nación. El régimen colonial impuso la necesidad de construir una nación unitaria y por tanto iba despreciando la diversidad nacional, que como dicen teóricamente es una de las principales riquezas del país, la diversidad, y eso abunda teóricamente, pero las prácticas son otras. Y ahí se configuró una especie de pulsión por la homogenización. El proyecto de nación históricamente ha sido un proyecto por la homogenización, salvo un esfuerzo que se hizo en un pacto en el año 91. Y creo que esta especie de apuesta por el blanqueamiento de la sociedad, cuando digo blanqueamiento es blanqueamiento también del imaginario y la borradura de
la singularidad sociocultural y la heterogeneidad histórico-estructural que nos asiste en la configuración de la nación, ha sido un óbice para mover esto de otra manera. Existe entonces una pulsión por la uniformidad. Y entonces ha imperado históricamente esto, un discurso y un imaginario colonial que ha puesto de presente la interpretación europea, ojo, de la naturaleza, de la vida espiritual, es decir, la imposición de una especie de horizonte único en términos de la movilización de la vida espiritual. O sea, la ampliación del horizonte espiritual solo sucedió en el año 91, por lo menos en términos abstractos. Ustedes ya conocen el debate a nivel nacional de cómo movemos la pluralidad en términos del horizonte confesional, me refiero a iglesias y estas cosas. Hay una visión muy europea de la vida espiritual con la imposición de un solo régimen confesional. Hay una mirada muy colonial europea de la institucionalidad republicana liberal, es decir, traer unos ropajes de unas instituciones, extrapolarlas, y esos ropajes institucionales generalmente nos han quedado grandes porque nuestra singularidad no deja que eso talle bien, que eso se acomode bien. Y hay una visión europea de la economía, que es la economía del saqueo. Yo envié un libro reciente que hemos publicado en alianza con los ecuatorianos y nosotros, que se llama Ecosimías. Esa es la lectura un poco de esta visión de la economía del saqueo, o lo que David Harvey, un neomarxista, denomina hoy la acumulación por desposesión. Y ahí le pongo un etcétera, que ustedes ya saben que cuando un profesor no sabe nada más dice etcétera. Existe también entonces una incorporación en el país, de este país a la modernidad, mediante el discurso liberal prestado. Y algunos creemos que por ahí hay ciertas virtudes, pero también hay muchas ausencias, muchos defectos. Como diría nuestro William Ospina, la modernidad llegó en Colombia de la siguiente manera, esta sería una imagen. Primero llegaron los vehículos y luego llegaron las carreteras. Y los que caminan bastante en nuestra zona rural saben de qué estamos hablando. Hay una incorporación a la modernidad mediante un discurso prestado. Por eso la institucionalidad nuestra pasa por ser una institucionalidad prestada. Por tanto, es un ingreso a la modernidad sin una especie de conversación amplia, de diálogo. Mejor, se plantea como un arrebato de imitación y disimulación. Finalmente terminamos siendo un eco diferido y deficiente, una especie de calco defectuoso. Y la modernidad colombiana se ve como una especie de obliteración, es decir, de negación, de descalificación, de desconocimiento, una pulsión por la clasificación, es decir, por la inferiorización de mucha gente. Y finalmente termina siendo entonces también un proyecto de subsunción, es decir, de descaracterización, de quitar la singularidad de los otros, porque se convertían en su singularidad como unos sujetos óbice para el proyecto desarrollista y modernizador nacional. Y esto, ustedes pensarían, pero hemos tenido proyectos independentistas. Pues claro, el proyecto del siglo XIX fue un proyecto independentista. Lo que pasa es que el proyecto de independencia o los patriotas no fue más que un proyecto de esos criollos que iban tras las buenas maneras de la razón imperial. Por eso terminamos replicando, hicimos una, comillas, una especie de revolución, de independencia sin revolución, mejor. Y lo que hicimos fue plegarnos a las buenas maneras de la razón imperial. Por eso los arquetipos de la sociedad nacional no se parecen a nosotros. Y algunos pensamos que lo que debe hacer el país y lo que debemos hacer todo es hacer muchas cosas que ya se parezcan a nosotros. Y aparecen estos problemas históricos, ¿no? Algunos, no sé si simplificamos el asunto y decimos que todo ha pasado por el problema de la tierra. Los ejes del conflicto tienen que ver con esto. El problema de la tierra. Este es un problema desde ayer hasta hoy que gira sobre la tierra. Y más hoy que en términos económicos el país paulatinamente se ha metido en una dinámica que se llama la dinámica de la reprimarización económica. Es decir, un influjo, un acento, se hace hincapié en la tierra. Y por eso todos tenemos en nuestra mentalidad algo que ver con esto. Todos en la ciudad también soñamos con tener una parcela afuera para ir a descansar los fines de semana.